Bienvenidos al podcast de Crianza Bíblica. Soy Gustavo González y estoy encantado de acompañarte en esta serie de episodios donde exploraremos los principios básicos de la crianza desde una perspectiva bíblica. En un mundo lleno de desafíos y cambios constantes, criar a nuestros hijos puede ser una tarea muy abrumadora. Pero no estás solo. A través de este podcast queremos ofrecerte nuestra guía y apoyo basado en los valores y enseñanzas bíblicas, entregándote herramientas prácticas para criar a tus hijos de manera que vivan para el propósito por el cual fuimos creados, es decir, para la gloria de Dios. En cada episodio vamos a profundizar en diferentes aspectos de la crianza bíblica. Nuestro objetivo es ayudarte a construir una base sólida para tu familia basada en la palabra de Dios. Te invitamos a acompañarnos en este viaje transformador, donde aprenderemos cómo aplicar los principios eternos de la Biblia en la crianza de nuestros hijos. Si eres un padre, o una madre, un abuelo, o quizás un tutor, o cualquier otra persona que esté involucrada en la vida de un niño, este podcast es para ti. Gracias por unirte a nosotros, y deseamos con todo nuestro corazón que este sea un espacio de bendición y crecimiento para ti y tu familia. Si ya estás preparado, entonces comenzamos. Este primer episodio lleva por título Propósito de la crianza bíblica. En este episodio vamos a abordar los fundamentos de la crianza y el rol de los padres en la crianza espiritual de nuestros hijos. ¿Alguna vez te has preguntado qué espera Dios de los padres en la crianza de sus hijos? ¿O cuál es el rol que debes cumplir como padre, madre o tutor desde una perspectiva bíblica? Déjame contarte una historia. En un pequeño pueblo, una familia tenía una tradición especial cada noche. Los padres se sentaban con sus hijos alrededor de la mesa y el padre leía en voz alta la Biblia. Había un pasaje de las Escrituras que cada lunes lo recordaba, y que decía así: Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo y llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Los niños escuchaban con atención, sabiendo que estas palabras eran importantes, ya que cada comienzo de semana su padre se las volvía a leer. La madre les explicaba que estas enseñanzas no eran solo para memorizar, sino para vivir. Una noche uno de los niños le preguntó: «Papá, ¿por qué es tan importante que hablemos de esto siempre?». Y el padre le respondió: «Estas palabras nos recuerdan quién es Dios y cómo debemos amarlo. Nos guían en cada decisión. Nuestro propósito como padre es asegurarnos de que ustedes conozcan y amen a Dios con todo su corazón, alma y fuerzas». Con el tiempo los niños fueron creciendo y vieron cómo estas palabras cobraban vida en su hogar. Las enseñanzas de amor, fidelidad y devoción a Dios se manifestaban en las acciones de sus padres. Comprendieron que la verdadera crianza no era solo palabras, sino vivir una vida que reflejara el amor de Dios. Así, esta familia se convirtió en un faro de luz y ejemplo para otros en el pueblo, mostrando que el propósito de la crianza es inculcar en los corazones de los hijos una devoción profunda y sincera por Dios, enseñándoles a amarle con todo su ser y vivir conforme a sus mandamientos cada día. Los padres desempeñan un papel crucial en la vida de los hijos. La Escritura nos revela que los padres estamos llamados a ser los principales guías espirituales de nuestros hijos, y una de las maneras más efectivas en que los padres podemos cumplir con esta responsabilidad es sirviendo como un ejemplo de fe y enseñando a nuestra siguiente generación cómo seguir a Dios. Existen muchos modelos de crianza en la actualidad que pueden ayudar a los padres con la tarea de educar a sus hijos. Por ejemplo, está muy de moda la crianza respetuosa, la crianza positiva, crianza consciente, crianza con empatía y muchos títulos más. Cada uno de estos métodos de crianza tiene algo bueno que podemos rescatar, pero ninguno de ellos está enfocado en el verdadero propósito de la crianza desde una perspectiva bíblica. La crianza bíblica va mucho más allá del desarrollo
de las emociones o de la autoestima de nuestros hijos, o tal vez corregir algún tipo de comportamiento. El enfoque de la crianza bíblica es reconocer que nuestros hijos son seres que por su naturaleza pecaminosa están lejos de Dios y necesitan conocer, por supuesto, a Jesús como el Salvador de sus vidas. Asimismo, el objetivo de la crianza espiritual de nuestros hijos es que conozcan a Dios y deseen obedecerle. Como creación de Dios, fuimos creados con un propósito eterno. Fuimos creados para su gloria y nuestras vidas, y la de nuestros hijos debemos vivirlas para Dios. Moisés exhortaba al pueblo de Israel con un llamado de entrega total a Dios, diciéndoles que debían amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, además de obedecer sus mandamientos. Pero no solo eso, sino que además instaba a los padres a retransmitir esta misma enseñanza a sus próximas generaciones. Es así como podemos concluir que el propósito de la crianza bíblica es educar a nuestros hijos para que conozcan a Dios y deseen obedecer sus mandamientos y vivir para Él. Y el rol de los padres es ser aquellos maestros que puedan guiar a sus hijos en el camino de Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos cumplir este rol? Hay 3 puntos que quisiera compartir contigo en este episodio. El punto número 1 es que debemos ser intencionales en la crianza espiritual de nuestros hijos. Como padres, no podemos delegar la crianza espiritual de nuestros hijos. No basta solo con llevar a nuestros hijos a la iglesia y pensar que con la escuela dominical es suficiente. Las maestras de escuela dominical hacen una gran labor, ayudándonos a enseñar valores y principios bíblicos a nuestros hijos. Pero la responsabilidad principal de la formación espiritual de los hijos es de los padres. El pasaje bíblico en Deuteronomio dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este versículo nos enseña que es nuestro deber transmitir nuestra fe, amor y devoción por Dios a nuestra próxima generación. Debemos buscar la oportunidad de hablar de Dios a nuestros hijos siempre, generar conversaciones enfocadas a enseñar su palabra y reflexionar en ella todos los días y en todo lugar. Dar gracias por los alimentos, leer la Biblia juntos, tener un devocional diario en familia, orar antes de dormir, son algunas de las maneras que como padres podemos cumplir con este mandato de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y obedecer sus mandamientos. Recuerda que estamos llamados a pastorear el corazón de nuestros hijos, mostrándole el camino del Señor para que un día puedan conocerlo y entregar sus vidas a Él. El segundo punto es que debemos ser modelos de fe y obediencia a Dios para nuestros hijos. ¿Cómo podríamos enseñar algo que no vivimos? Nuestros hijos aprenden más de lo que ven en nosotros que de lo que nos escuchan decir. El mandato inicial es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, y que obedezcamos sus mandamientos, y luego que inculquemos estas enseñanzas a nuestros hijos. Ser un modelo de fe y obediencia empieza con nuestra propia relación con Dios. Debemos vivir una vida de amor y devoción a Él, demostrando en cada aspecto de nuestra vida que Dios es nuestra prioridad. Este amor debe ser evidente en nuestras acciones, decisiones y actitudes diarias. En la Biblia encontramos muchas personas que fueron un ejemplo de fe y obediencia. En el Nuevo Testamento encontramos los nombres de Eunice, que era la madre de Timoteo, y Loida, que era su abuela, de las cuales el apóstol Pablo cita en 2 de Timoteo 1:5, diciendo: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Asimismo, en 2 de Timoteo 3:15, Pablo dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene
por confiar en Cristo Jesús. En estos versículos podemos rescatar el ejemplo de fe y obediencia de Eunice y Loida. En primer lugar, fueron mujeres de una fe genuina. Creyeron en el Señor Jesucristo y se podía ver en su testimonio diario. Sin duda, la palabra nos enseña que eran mujeres piadosas. Las dos vieron la importancia de enseñar las Escrituras a su hijo y a su nieto Timoteo. Eran obedientes a los mandatos de Dios y para poder enseñar ellas mismas tenían que conocer bien la palabra del Señor. Sabían que su fe no se hereda y que Timoteo tenía que creer por sí mismo. Ese es el propósito de la crianza bíblica, el enseñar a nuestros hijos desde pequeños el camino de Dios, que logren tener su propio encuentro con el Señor y que aprendan a amarlo y quieran vivir para Él y obedecer sus mandamientos. Y el punto número 3 es que debemos instruir a nuestros hijos desde pequeños en los caminos de Dios. Proverbios 22:6 dice: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él». Este pasaje bíblico nos aconseja a comenzar a instruir a los niños desde pequeños en el camino correcto, y que las enseñanzas que reciben en los primeros años terminarán impactando toda su vida. Las primeras etapas de la vida son cruciales para el desarrollo del carácter y los valores. Estudios psicológicos reafirman esta verdad que fue escrita hace miles de años. Desde la infancia es necesario inculcar valores y principios que estén alineados con la palabra de Dios. Los patrones de pensamientos y comportamientos que se forman en los primeros años son profundamente arraigados y tienen una influencia duradera. La Biblia también nos enseña, en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, «Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes». Esto nos llama a integrar la enseñanza de la palabra de Dios en todos los aspectos de la vida cotidiana. Instruir a nuestros hijos desde pequeños en los caminos de Dios es una tarea vital que tiene un impacto duradero en sus vidas. Las enseñanzas tempranas, constantes y basadas en el ejemplo de los padres les va a proporcionar una base sólida de fe y valores que están, por supuesto, alineados con la palabra del Señor. Al cumplir con esta responsabilidad, estamos guiando a nuestros hijos hacia una vida de amor y de obediencia, a una vida de servicio a Dios, asegurándonos de que nunca se apartarán de sus caminos. Quiero leer tus opiniones respecto a este tema que hemos estado compartiendo en este episodio. ¿Qué piensas sobre el propósito de la crianza bíblica y sobre el rol de los padres en esta área? Déjanos tu comentario en nuestro canal de YouTube, Instagram o Facebook. Hoy hemos reflexionado en 3 puntos sobre la crianza bíblica. En primer lugar, debemos ser intencionales en la crianza espiritual de nuestros hijos. En segundo lugar, debemos ser modelos de fe y obediencia a Dios para nuestros hijos. Y por último, debemos instruir a nuestros hijos desde pequeños en los caminos de Dios. Queridos padres y cuidadores, la tarea que tenemos nosotros es grande, pero también es una bendición increíble. Ser intencionales en la crianza espiritual, ser modelos de fe y obediencia y enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos son pasos cruciales para guiarlos hacia una vida de amor y servicio a Dios. No estamos solo en esta misión, Dios está con nosotros guiándonos y fortaleciendo nuestro camino. Si hasta ahora tú no has cumplido con esta responsabilidad que Dios te encomendó, es momento de reflexionar y tomar acción. Aún estás a tiempo de guiar a tus hijos en el camino de Dios. Si disfrutaste este episodio, suscríbete, deja un comentario y compártelo con tus amigos. Nos ayuda mucho para seguir llegando a más padres, madres o tutores que necesiten aprender más sobre crianza bíblica. En nuestro próximo episodio vamos a reflexionar de manera más profunda en Proverbios 22:6, que dice: «Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él». No te lo pierdas. Gracias por acompañarnos en este podcast de Crianza Bíblica. Soy Gustavo González y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.